visto el día de ayer, no, antier, dentro de la valoración inicial, pues lo más importante pues es establecer la escala de Glasgow. Entonces, la escala de Glasgow, como pues ya se la saben y les dije que se la tienen que aprender de memoria, pues vamos a valorar la particular, verbal y motora, ¿no? Y la OMS pues divide, dependiendo de los puntos en la escala de Glasgow, el trauma en leve, moderado y grave. Aquí van a ustedes, cuando lo lean el tema, o si es que ya lo leyeron, les surgió esa duda, eh, aquí van a encontrar una pequeña discrepancia en cuanto a, en algunos lados ustedes el TCL lo van a ver que abarca 14, 15 puntos, en otros lados de 13 a 15 puntos. Pues para fines prácticos y de la clase nosotros lo vamos a utilizar como 13 a 15 puntos, que es como está descrito según la OMS. Ajá. Pero pues también lo pueden ver como 14 a 15 puntos. Evidentemente para cuestiones de examen, pues no les voy a poner un Glasgow de 13, ¿no? Sería algo, y preguntarles si es trauma leve o moderado, ¿no? Pero pues para fines prácticos, dividirlo de esta forma, como lo habíamos comentado, por ciento que aproximadamente pues son secuelas, la gran mayoría de ellas cognitivas, alteraciones de alguna función cognitiva, la que ustedes quieran, puede ser memoria, puede ser cambios de personalidad de la conducta, trauma moderado, pues ya aumenta bastante la mortalidad, hasta 7%, y vamos a tener que estos pacientes, pues 2/3 llegan a tener secuelas, y del grave, pues todos los pacientes tienen secuelas y aumenta muchísimo la mortalidad, ¿sí? Dentro de la valoración inicial, como les había comentado, debemos hacer una valoración neurológica rápida que involucre tanto el estado de conciencia con, con la escala de coma de Glasgow, ajá, la respuesta motora, la respuesta verbal, ocular, y revisar de forma rápida pues los reflejos de Taillon. ¿Cómo los vamos a revisar? Pues la traducción inmediata tanto de la funcionalidad del tallo cerebral, pues son las pupilas, ¿no? Si tenemos las pupilas que están isocóricas que responden a la luz, pues tenemos una adecuada función del tallo cerebral, su parte pues mínimo en el mesencéfalo, ¿no? Si hay anisocoria, como lo vimos en el caso clínico de la clase anterior, quiere decir hay una compresión. Si tenemos anisocoria al lado derecho, hay una compresión del craneal. Y con esta imagen supongo que les puede quedar un poquito más claro lo que vimos en el caso clínico. Recuerdan que en el caso pues teníamos que se estaba herniando. Ajá. Tenemos una herniación uncal, esto es el tentorio, esto es el cerebelo, el tallo, cerebelo al otro lado, el tentorio, y vean cómo pues este es mesencéfalo, puente y bulbo, como aquí se está herniando el lucus por una lesión que probablemente está acá. Este es el cerebro del lado izquierdo. Una lesión cerebral del lado izquierdo está provocando que se herne el lucus del lado izquierdo, comprimir el tercer nervio craneal del lado izquierdo, ¿sí? Por eso, este tipo de lesiones, pues dan hemiparesia derecha con anisocoria izquierda, ¿sí? Esta herniación de aquí se llama hernia subfalcina, ajá, cuando debajo del falx o de la hoz del cerebro se hernia aquí generalmente, doctora Londra, si esto es el cuerpo calloso, este es el surco del calloso que está arriba del cuerpo calloso. ¿Cómo se llama ese giro? Doctora Londra, ¿estás por ahí? Es el símbolo. El símbolo, muy bien, Daniela, ¿verdad? Pues estas, las hernias del subfalcinas, lo que se hernia es el cíngulo, ¿sale? Si se hernia un calp, lo que se hernia es el uncus.
Y pues por aquí estaría más o menos el foramen magno. Cuando hay muchísimo edema cerebral, la última fase de pues las herniaciones cerebrales, pues sería la herniación amigdalina. Si se hernian las amígdalas por el este, foramen magno, comprime el bulbo, parte de la médula espinal. Ahí recuerden que están pues todos los centros vegetativos, como de la frecuencia cardíaca y respiratoria. Entonces, pues esto ocasiona pues daño vulvar y por ende paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Y pues la muerte, ¿no? Si ustedes notan, cada una pues va aumentando su severidad y su gravedad, ¿sí? Eh, no es lo mismo una hernia del cíngulo que una hernia del uncus, que una hernia de las amígdalas. Y, a ver, el rostro caudal, mínimo lo buscaron, ¿qué es? A ver, Diana Elizabeth Hernández, ¿buscaste qué era el deterioro rostro caudal? ¿O alguien? ¿No? ¿Nadie? Doc, se le está trabando un poquito su audio. No, les comentaba que si buscaron qué es lo del deterioro rostrocaudal. Doc, Doc, a ver, A ver, Martín, ¿qué? Doc, yo que tengo entendido que es cuando se van perdiendo como tal las funciones de adquisición. Bueno, que hay algo que recién aprendes pues y pierdes esa función de hacerlos. ¿El deterioro rostrocaudal? Ujú. Yo que tengo entendido, sí. Ah, no, no, O, acuérdate que les dejé buscar las fases. Doc, Pues, ajá. sí, no era la afectación, pues del esencéfalo, que va a diferentes, partes de esta, desde la parte más cortical hasta la más vulvar, y pues son pues del diencéfalo, del mesencéfalo, y pues ya de ahí para abajo, la protuberancia, el bulbo. Sí. yo investigué que había, bueno, como mencionó, fases, que era la diencefálica temprana, diencefálica tardía, mesencefálica, protuberancia y la vulvar. Ujú. Ajá. ¿Y leíste de qué son? La diencefálica temprana mencionaba que primero se pierde la concentración y hay somnolencia progresiva. También mencionaba que había como una respiración todavía regular y se presentan como suspiros y bostezos frecuentes hasta llegar al estado de coma. Y la tardía, investigué que el paciente estaba comatoso, que las pupilas son mióticas, pero aún se conserva el reflejo fotomotor. Y en las fases finales aparece la rigidez de decortización. Decorticación, ¿no? Perdón, decorticación. Ajá. Muy bien. Y, Sí, ajá. Ok. no, es todo. Creo que sí tienes, muchas gracias, doctora. Creo que sí tienes la idea como general. Y sí, es algo, por su nombre lo dice, ¿no? Entonces, deterioro, se van apagando funciones de forma de rostral a caudal, o sea, de arriba para abajo. Entonces, pues lo más evolutivamente avanzado, pues es la corteza cerebral, ¿no? Pero pues esa, por ende, por edema cerebral, pues estas funciones de la corteza se van, pues ya están apagadas, ¿no? Y de ahí para abajo, pues lo evolutivamente más avanzado sería el encéfalo, luego el mesencéfalo, el pote y el bulbo, ¿sí? Entonces, haz de cuenta que si tenemos una masa en expansión que arriba, va comprimiendo de arriba para abajo, ¿sí? Y nos va a dar, como ya lo mencionaron, pues todas esas fases de deterioro rostrocaudal. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que le vamos a valorar a el deterioro rostrocaudal? Pues primero la conciencia, el estado de despierto.
las pupilas, la respiración, ¿sí? A grandes rasgos. Entonces, es lo que ustedes deben de centrarse. Primero, en la fase diencefálica, los pacientes generalmente están somnolientos. Acuérdense que somnolencia era cuando despertaban o tenían apertura ocular a la orden verbal, estupor cuando tienen apertura ocular al estímulo doloroso, ¿sí? Entonces el paciente puede estar somnoliento, estuporoso o ya en últimas instancias pues comatoso cuando ya no tienen apertura ocular al estímulo doloroso, ¿sí? Las pupilas, aquí deben de fijarse muy bien, las pupilas en la fase diencefálica temprana generalmente están simétricas y tienen un diámetro aproximado entre 2 y 3 milímetros, ¿sí? Si ustedes estimulan o evocan con un estímulo luminoso, pupilas de 3 milímetros generalmente llegan a responder hasta 2 milímetros, ¿sí? ¿Qué es lo que va a cambiar? Que en este tipo de fase, lo que vamos a encontrar pues es la respiración característica de Cheyne-Stokes. Ajá. Ya búsquenla para que vean cómo es el patrón respiratorio de Cheyne-Stokes, en lo cual pues, hay movimientos de inhalación y exhalación bastante prolongados, ¿sí? Después de la fase diencefálica, vamos a tener la fase mesencefálica, ¿sí? De esto, aunque ustedes sepan que existe diencefálica temprana y tardía, es más que suficiente. Características de diencefálica, paciente somnoliento, estuporoso, con pupilas de 3 milímetros y que aún responden a la luz. Respiración característica, Cheyne-Stokes, ¿sí? Y después cuando el deterioro va avanzando y se van apagando diferentes segmentos, vamos a tener que la siguiente fase pues va a ser la fase mesencefálica. Aquí en la fase mesencefálica pues el paciente ya está francamente en coma, ya no va a tener apertura ocular al estímulo doloroso y las pupilas ya van a estar en 4 milímetros o pupilas medias. Ajá. Va a haber una hiperventilación o una respiración neurógena central. Y en esta fase ya vamos a tener las posturas de decorticación, ¿verdad? O ya también de descerebración, ¿sí? Después pasamos a la fase pontina, el estado despierto, sigue el paciente en coma totalmente. Aquí las pupilas características de la fase pontina o protuberancial, las pupilas van a estar puntiformes, ajá, como punta de lápiz, ¿sí? Aquí no le hagan mucho caso a esto, es pupilas puntiformes, ¿sí? Y el paciente pues va a seguir con datos de taquipnea. Y ya en la última fase, en la vulvar, cuando ya se ve afectado el bulbo, las pupilas ya están francamente dilatadas y fijas, 7, 8 milímetros, ya la ventilación pues va a estar totalmente atáxica, ¿ja? Ya sin un patrón ventilatorio, y eso pues es algo totalmente premortem. Si ustedes no hacen algo, pues el paciente inevitablemente va a fallecer, ¿sí? Entonces, recapitulando, diencefálica, pupilas 3 milímetros responden a la luz aún, somnoliento estuporoso, con respiración de Cheyne-Stokes. Mesencefálica, el paciente ya está francamente comatoso, pupilas medias, 4 o 5 milímetros, con hiperventilación, respiración neurógena. Puente, paciente comatoso, pupilas puntiformes, punta del lápiz, con taquipnea. Vulvar, pupilas dilatadas, 7 a 8 milímetros, y respiración atáxica. Creo que pues no es nada complicado, el chiste nada más es que lo entiendan y lo analicen, ¿sí? Entonces, fases del deterioro, rostro caudal, ¿sale? Estudienlas muy bien, apréndanselas para que las puedan ustedes identificar, ¿sí? Creo que esto también ya lo habíamos visto, las lesiones, no. Ya que identificamos, ya que hicimos una valoración neurológica rápida, vimos
la escala de Glasgow, vimos si tiene posturas de decorticación, de descerebración, lo estadificamos en leve, moderado, severo. Hicimos nuestra revisión de los reflejos de tallo de forma rápida. Vimos si está con datos de deterioro rostro-caudal, en qué fase está. Pues ahora podemos identificar qué tipo de lesiones hay. Hay lesiones primarias ocasionadas por el trauma y lesiones secundarias ocasionadas por toda esa cascada de eventos que se desencadenan a partir del trauma, como cuáles, pues son los que vimos previamente: hipoxia, acidosis, edema cerebral, disminución del flujo cerebral, muerte celular. Entonces, todos estos efectos secundarios son desencadenados por la fisiopatología del trauma. También estudienla muy bien. Lesiones en piel, fracturas, contusiones o hematomas intracraneales, pues son producto de estas lesiones primarias, ¿sí? A su vez, lesiones difusas como la lesión clásica difusa, lesión axonal difusa, lesión de algún nervio craneal, del tallo hipoficiario también, por arrancamiento, por decirlo de esa forma. ¿Cuáles son las lesiones secundarias? Pues la isquemia, el edema cerebral y el aumento de presión intracraneal. Son las principales, ¿sí? Hipoxia lleva isquemia, la isquemia lleva edema, y el edema aumento de presión intracraneal, y el aumento de presión intracraneal la muerte cerebral, ¿sí? Así como lo vimos la otra vez. Dentro de las lesiones difusas que les había comentado, pues la principal en el cerebro, pues es la lesión axonal difusa, el edema cerebral, la isquemia y algún tipo de hemorragias. Focales son esas lesiones localizadas. ¿Cuáles? Contusiones, hematomas o algún absceso cerebral secundario a alguna infección, ¿sí? Dentro de las lesiones también las podemos describir dependiendo de su mecanismo de lesión como cerradas, si no hay apertura del medio interno hacia el exterior, o penetrantes si hay alguna laceración. Generalmente las cerradas son de baja velocidad y las penetrantes son de alta velocidad. ¿Cuáles son las de alta velocidad? Pues todos los choques automovilísticos, motocicleta y heridas por arma de fuego, ¿sí? Dentro de su gravedad, pues podemos dividirlas dependiendo la severidad de las lesiones, dependiendo de la escala de Glasgow: 13 a 15 puntos, 9 a 12 puntos y 3 a 8 en leve, moderado y grave. O por su morfología. Si hay alguna fractura de cráneo, podemos describir en dónde está. No es lo mismo una fractura parietal que una fractura que involucre la base de cráneo, ¿no? Podemos identificar en dónde está. Y pues definitivamente no es lo mismo que tengamos una fractura que sea lineal o deprimida. Los podemos describir como paciente con trauma cerrado de cráneo leve, con fractura de bóveda craneal lineal parietal del lado derecho, ¿no? O trauma craneoencefálico penetrante por herida de arma de fuego grave, con fractura de base de cráneo abierta, con fístula de líquido cefalorraquídeo y parálisis de nervios craneales, ¿no? Es una forma de describir todas las lesiones que involucra el trauma, ¿sí? Y de las lesiones intracraneales podemos aumentar aún así. Por ejemplo, el mismo paciente con la herida por arma de fuego, podemos describir con hematoma epidural temporal del lado derecho, hematoma subdural agudo, parietal del lado izquierdo, contusiones hemorrágicas múltiples y datos sugestivos de daño axonal difuso. Como ven, pues puede tener todo. Entonces, el trauma craneoencefálico pues es una amplia gama y variedad de cosas que se pueden suscitar al mismo tiempo en el cerebro, así como no nada más se golpea la cabeza del paciente, como les dije en la clase anterior, pues en el cerebro pasan muchísimas cosas. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues lo que les comentaba, la piel cabelluda, ¿quién la inerva? Por lo de las cefaleas, acuérdense que les dije que la cara pues está inervada por el trigémino, la parte occipital por el nervio de C1 y el glosofaringeo, la parte y la dura por el trigémino, y el glosofaringe pues prácticamente la boca y la orofaringe. Vamos a tener en cuenta que dentro del cráneo tenemos una cortical externa, cortical interna, y dentro de ella pues puede haber algunos lagos venosos
sinusoidales que tienen contacto con los senos venosos cerebrales, ¿sí? Entonces, si nosotros entendemos que la dura está irrigada principalmente por la arteria meningia media y que el hueso tiene contacto con estos senos, y también entendemos, como les dije en la clase anterior, que la dura madre en los pacientes jóvenes no está adherida al hueso y en los pacientes adultos mayores la dura está totalmente adherida a la cortical interna, podemos entender cuál es la fisiopatología de las lesiones primarias. Por ejemplo, un hematoma epidural, acuérdense que tiene forma de lente biconvexo, generalmente es por ruptura o laceración de la arteria meningia media y es mucho más frecuente en jóvenes, ¿sí? El hematoma subdural, como la dura está adherida al hueso, a la cortical interna, es mucho más frecuente que se lleguen a romper algunas venas corticales, unas venas sinusoidales, y que se origina aquí el sangrado entre la dura y el cerebro. Entonces, estos generalmente tienen forma de semiluna y se van a recorrer a través de toda la convexidad del cerebro. ¿Sí? Bueno, aquí vamos a ver la gran variedad de lesiones que se pueden presentar. Vamos a empezar con el hematoma subgaleal. El hematoma subgaleal, pues no es más que un chipote. ¿Sí? Y estos hematomas hay que tener especial atención en los bebés, porque los bebés, ¿qué es lo que pasa? En los bebés, pues hay una baja tolerancia al sangrado, tienen un porcentaje de masa corporal guión sangre, mililitros, mucho más baja que pues, un niño grande o un adulto. Ajá. Entonces los sangrados, como se van a colectar y la piel del bebé pues es muy laxa y las fontanelas están abiertas, pues se puede colectar aquí mucha sangre y provocar una descompensación eh, hemodinámica en los bebés, ¿sí? Entonces no es más que un chipote. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues vigilar al bebé, descartar que no tenga alguna fractura, porque las fracturas, tanto de la cortical externa e interna en los bebés, llegan a sangrar y a originar estos hematomas, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Vigilar al niño, advertir los datos de alarma a la mamá y poner hielo. Si vemos que tiene un hematoma creciente, hay que hacer compresión, una capelina para evitar que el hematoma siga creciendo, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo pues, se presenta, aquí está la fontanela, hueso frontal del lado derecho, y vemos cómo se colecta la sangre encima del hueso, entre la piel y el hueso, ¿sí? Una tomografía de un bebé con una fractura lineal, pues puede ser frontal del lado derecho con su hematoma subgaleal. Y en una pieza de patología, igual un bebé con un hematoma subgaleal. Este es el hueso, las fontanelas, y vemos cómo la sangre se llega a colectar alrededor de todas las suturas. ¿Sí? Entonces tengan cuidado especialmente con los bebés, pues ya si es una persona, un adulto mayor con un chipote, pues no, generalmente no les va a tocar suturar muchos pues borrachazos con pues heridas abiertas en, en cráneo o en cara, inclusive, ¿sí? ¿En quién deben tener cuidado? En los bebés, ¿sí? Y las fracturas craneales, como les había comentado, para que ustedes evalúen una fractura craneal, primero tienen que describirla dónde está. Si está en la convexidad, en la bóveda craneal o en la base. Son muy diferentes. ¿Por qué? Porque las fracturas de la base de cráneo sí pueden conllevar, ajá, datos, pueden lacerar la dura madre y llevar a una fístula de líquido cefalorraquídeo, pero bueno, ahorita la vemos. Entonces, estas son las fracturas de la bóveda craneal, ¿sí? Les mando otro enlace, denme un segundo, pero ya se va a apagar esto. Ahorita les mando el enlace.
Ah, bueno. Bueno, entonces les comentaba que no es lo mismo pues una fractura de bóveda craneal que una base cráneo. En este caso estamos viendo pues una fractura de bóveda, una fractura lineal. Estas fracturas también pueden describirse como pues lineales, algunas veces las vamos a encontrar como multifragmentadas. Ajá. Y como ustedes las pueden describir, pues fractura lineal, simple, multifragmentada, o van a encontrar no desplazada cuando no hay rebase de la cortical interna. Por ejemplo, aquí vemos que es nada más una línea. La cortical interna pues coincide con la cortical interna del otro lado. En este caso también, aquí vemos los fragmentos. Entonces aquí vemos una lineal no desplazada y una lineal multifragmentada no desplazada, ¿sí? Muy diferente de una fractura hundida, ¿sí? Vean cómo la cortical interna, pues está totalmente, la cortical externa de este lado está rebasando totalmente la cortical interna. Estas fracturas, acuérdense que les había comentado en la clase de epilepsia que este tipo de fracturas son las que conllevan un mayor riesgo de crisis convulsivas. ¿Por qué? Pues porque el cerebro se está irritando. Y si esto se hundió, pues que está aquí abajo, la dura madre, ¿no? Entonces, muy seguramente este paciente pues trae una contusión, trae fístula de líquido cefalorraquídeo porque se laceró la dura madre. Entonces, estas fracturas son quirúrgicas siempre. Para cuando ustedes sean internos y vean una fractura hundida, le digan a su médico tratante que necesita ser referido a neurocirugía, que necesita operarse este paciente, ¿sí? Traten, si está en sus manos, únicamente va a hacer contención de la hemorragia, aislarla y que la vea el neurocirujano y no la suturen porque pues es una fractura expuesta. Esto lleva aseo, esquelectomía y pues tratamiento quirúrgico. Si ustedes la cierran, automáticamente van a aislar ahí y van a favorecer que se llegue a infectar esa herida, ¿sí? Pues esta pues ya es mucho más evidente, ¿no? No sé qué le habrá pasado a este paciente, pero pues es ya mucho más evidente que esta fractura pues está hundida y desplazada. Vean cómo se separó totalmente el fragmento, pues esto pues, es mucho más evidente que requiere tratamiento quirúrgico, ¿no? Inclusive pues aquí hay como pérdida de tejido también, ¿sí? Y vamos a encontrar un tipo de fracturas que son las fracturas diastásicas. Las fracturas diastásicas es cuando alguna sutura se separa o se abre de sí misma. Acuérdense que los niños, recién nacidos, en los niños hasta cierta edad lactantes, pues las suturas aún no están calcificadas. Estas fracturas diastásicas son mucho más comunes en los niños después de en la edad escolar, ¿sí? Trauma del cráneo, las suturas se separan. ¿Y qué es lo que pasa? Pues realmente pues esto no, si hay desplazamiento pues también requiere cirugía, pero muchas veces estos tipos de fracturas también tenganle consideración. ¿Por qué? Porque pueden generar hematomas. Ven, este paciente tiene un hematoma subdural justamente debajo de la fractura diastásica. Ajá.
y un hematoma subgaleano. Entonces también ténganle en consideración. Si ustedes sospechan de una fractura diastásica, también soliciten valoración por neurocirugía y tomografía, ¿sí? Y por último, pues las fracturas de base de cráneo. Dentro de las fracturas de base de cráneo, también ténganle mucho cuidado, no son cualquier fracturita, ¿sí? Tenemos que hay fracturas de base anterior, cuando involucran la base anterior del cráneo, obviamente. Y aquí, ¿qué estructuras podemos encontrar de cuidado? Pues primero, de anterior a posterior, pues aquí está la crista Galli. Justamente del agujero ciego se pueden lesionar por las venas etmoidales, provocar un sangrado. Detrás, pues están las celdillas etmoidales y es el origen o por donde van a pasar los filetillos nerviosos para dar origen al bulbo olfatorio y de ahí al nervio olfatorio, ¿sí? Entonces, por ende, estas fracturas pueden lesionar el primer nervio craneal, el bulbo olfatorio, o el nervio olfatorio ya en sí, pero mucho más común el bulbo. Irse hacia esta parte, que es la clinoides anterior, justamente medial a la clinoides anterior, pues está el nervio óptico. Entonces, estas fracturas pueden lesionar el nervio óptico y inmediatamente aquí abajo que está, pues la carótida. También pueden lesionar alguna esquirla, puede lesionar la carótida, ¿sí? Y pues si ya estamos por ahí, tenemos a dos, el primer nervio craneal, segundo nervio craneal y por acá que está, pues la fisura orbitaria superior. Entonces, la fisura orbitaria superior que puede lesionar, pues el 3, 4 y B1 y 6, ¿sí? Eso es en las fracturas de base anterior. Clínica de la fractura de base anterior, pues ya también lo vimos la vez pasada, los ojos de mapache. Mucho más común, que están los dos ojos, la pregunta que hizo su compañera, ¿sí? Si nos vamos a la base media, tenemos que está aquí el apex petroso o la porción petrosa del temporal. Justo aquí en la porción petrosa del temporal, ¿qué va? Pues la carótida interna también, ¿sí? Esto es el seno cavernoso y hasta acá está por donde están los repliegues o los anillos durales y la emergencia intracraneal de la carótida interna hasta acá. Pero tiene que recorrer el seno cavernoso, foramen carotídeo y la porción petrosa del temporal y pues entrar por acá, el cuero rasgado, hacia intracraneal, ¿sí? Entonces, las fracturas de base media pueden llevar lesión también de la carótida interna, donde pues en su porción petrosa, ¿sí? Mucho más raro, pues también pueden lesionar, ¿qué es esto? Pues el ganglio de Gasser, ¿no? Ganglio de Gasser, pues el ganglio del trigémino. Este es B2, B3, perdón, B2, por acá está B1. Entonces, para que vean con mucho más detalle, ¿dónde sale B1? Pues en el fisura orbitaria superior, ¿no? ¿Dónde sale B2? Redondo. ¿Dónde sale B3? Oval. Espinoso, que nace de ahí, la meninge media. Entonces, vean todo lo que se puede lesionar en las fracturas de base media. Y en las de base posterior, podemos tener desgarro o lesión de algún seno, en este caso, pues el seno transverso, la tórcula, seno transverso, seno sigmoideo, ajá, y por acá está que, pues el foramen yugular, que sale por foramen yugular, vena yugular, 9, 10, parte del 11, ¿sí? Y por acá que tenemos, pues el conducto auditivo interno. ¿Qué se puede lesionar en el conducto auditivo interno? Pues que pasa por ahí, 7, 8 y la arteria timpánica, ¿sí? Entonces, ¿y esto qué es? Pues el clivus. Entonces, ¿qué va por aquí por el clivus? Acuérdense que el sexto nervio craneal pasa muy pegadito aquí al clivus. Entonces, fracturas de clivus, ¿qué es lo que nos van a dar clínica? Fracturas de clivus, pues lesión de ambos o de un sexto nervio craneal, ¿sí? Si se fractura aquí cerca del foramen yugular, ¿qué nos va a dar? Pues síndrome del foramen yugular, ¿sí? Si se fractura por acá, se puede trombosar el seno transverso o el seno sigmoideo, que nos puede dar pues clínica de una trombosis venosa cerebral. Si se fractura por acá y se lesiona la carótida, pues un infarto, una hemorragia, ¿sí?
Si se fractura el conducto auditivo interno que nos da, pues parálisis facial y anacusia, ¿sí? Entonces, vean que no nada más es una fracturita, la base del cráneo pues es muy compleja, ¿sí? Vean aquí pues cómo hay una amputación del seno transverso hacia la transformación a seno sigmoideo, y muy seguramente pues esta paciente pues tiene datos de una trombosis, porque pues está amputado aquí el seno, se está comprimiendo, ¿sí? Tenemos aquí una fractura de la porción mastoidea, bueno, que en su unión con el occipital tenemos ocupación de las celdillas mastoideas por densidad hemática, o sea, una hemoceno. Ajá. Tenemos también fractura del conducto auditivo interno, y seguramente si hay fractura de celdillas senoidales, puede haber otorragia u otorraquia, ¿sí? Que es salida de líquido cefalorraquídeo en otorraquia por una fractura de base de cráneo, o salida de sangre a través del oído, otorragia, por una fractura de base de cráneo, ¿sí? Algo que también ustedes van a llegar a ver, y pues muy seguramente les van a preguntar, es: doctor, yo me caí hace tiempo, bueno, me caí hace 2 días, me pegué acá atrás, me hicieron un estudio, una tomografía, y me dijeron que tenía una fractura de base de cráneo, la porción temporal. Y llega con fístula nasal del líquido cefalorraquídeo. ¿Esto es posible? A ver, doctor Jesús Villanueva. ¿Eso es posible? Sí, Doc. No, ¿Por qué? por lo que habíamos visto que, pues, por ahí creo drena líquido cefalorraquídeo, no recuerdo bien, pero creo que sí es posible. Doc, Ajá, es por el atrofio Eustaquio, ¿no? así es. Entonces hay comunicación directa. Pues sí tienen razón los dos. Entonces sí puede ser posible, para que pues no tienen de a loco a esa paciente, o que le digan que tiene otra cosa, ¿no? Entonces una fractura de base de cráneo puede dar fístula por el oído externo o por la nariz, ¿sale? Muy bien. ¿Dudas de fracturas? Doc, yo no tanto una duda, pero hace poquito que nos tocó rotar en el hospital, me tocó ver a un paciente que supuestamente le dio COVID, pero tenía antecedentes de fractura de base de cráneo hace 3 años. Ya después de que tuvo COVID se complicó, le dio una meningitis y empezó a salirle pues LCR de la nariz. Ajá. En esos casos sería por la hipertensión intracraneal, no sé, que la fractura tuvo un punto débil que salió por ahí, o como por qué podría ser que ¿Cómo? salió. Pues está fracturado, ¿no? Se laceró la dura y... No, Entonces, pero ¿cómo? Ajá. la fractura la tuvo hace 3 años. Hace 3 años. Ajá, hace Ya. 3 años la tuvo, y hasta 3 años después que tuvo el cuadro de COVID y se complicó y todo lo demás, le dio hipertensión intracraneal, y secundario a ese le salió pues el LCR de la nariz. Eso sería Pues porque mira, no se suturó bien, o cerró pues bien mira, más bien. la verdad es que yo nunca he visto una fístula asociada, o sea, que hayan tenido trauma y que hayan, que se forme la fístula por hipertensión intracraneal. Pues la lógica nos dice que sí, ¿no? Pero yo nunca he visto. Lo que sí es que hay fístulas espontáneas. Haz de cuenta que, pues de la nada, los pacientes con antecedente de algún trauma y fractura pueden tener fístula. Y sí es un antecedente importante, para que pues cuando vean un paciente con una fístula, pues sí tengan en consideración si hubo, y no importa que fue hace 3, 5, 10 años, pueden presentarse de forma espontánea. Pero sí, yo creo que sí fue por la hipertensión. Ah, ok, sale. Gracias, Doc. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya pues pasando de las fracturas, ahora tenemos pues los hematomas epidurales, ¿sí?
El hematoma epidural, yo creo que todas las cuestiones que vamos a ver en trauma craneal tenganle pues consideración. Pero pues estos son como los reyes de la muerte, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los pacientes de la nada pueden estar muy bien y en segundos clavarse, morirse. ¿Por qué? Porque pues esto genera cambios muy rápidos, como su sangrado arterial, provoca cambios muy rápidos en la autorregulación del cerebro. Acuérdense que vimos la doctrina Monroe-Kelly, ¿sí? Si no le damos el tiempo al cerebro para que autorregule su presión, pues se dan de cuenta como que se echa a perder y se deteriora y se muere, ¿sí? Como habíamos visto, estos hematomas van a tener forma de lente convexo, ajá, van a ser producto de alguna lesión, sangrado arterial, específicamente lo que les van a preguntar, meninge media, van a ser mucho más comunes en la convexidad, ¿sí? Entonces aquí vemos pues un chorro de tomografías con hematomas, lente biconvexo, epidural. Esta es la dura madre, entonces está entre el hueso y la dura, ¿sí? Por eso es epidural, está encima de la dura, ¿sí? Creo que eso me lo comentó la doctora Fernanda. ¿Estás por ahí, Fernanda? ¿Zamora? Ahí. Mira, este paciente sí tiene cambios en la densidad del hematoma y eso es porque tiene una porción un poco más aguda y otra subaguda, ¿sí? El paciente que vimos en clase no se veía para nada así, o no sé si lo ves parecido. Entonces, este paciente pues sí tiene datos de un sangrado y resangrado, ¿sí? Bueno, entonces, generalmente pues llevan asociadas fracturas y acuérdense lo que les dije, siempre que vean un coágulo y en el coágulo hay aire, neumoencéfalo, es epidural. Hoy otra vez vi un reporte de hematoma subdural y ahí tiene todo el aire metido, pues no. Para que se meta aire dentro del cráneo, dentro de un hematoma, pues tiene que estar la dura lacerada, para que sea subdural. Y si está la dura lacerada, ¿qué debe de tener? Pues fístula. Entonces, pues es imposible que se meta ahí aire a un hematoma subdural. Siempre que vean aire es epidural. Gran mayoría de las veces. ¿Sí? Bueno. ¿Qué es lo que hay que tener en consideración de estos hematomas? Se van a colectar entre el hueso y la dura madre. Se van a asociar hasta, vean, hasta 95%, 90-95% de las veces con alguna fractura craneal y la gran mayoría de las veces va a ser arterial. También pueden ser venosos. ¿Por qué? Porque recuérdense que aquí en el hueso, si está fracturado el hueso, aquí en el hueso también hay una irrigación, pues sí, un drenaje venoso bastante considerable, ¿sí? Creo que hasta que no entren en una cirugía conmigo van a ver cómo sangra esto y sangra un chorro, ¿sí? Entonces, si hay una fractura, pues ¿a dónde se va a sangrar? Pues hacia adentro. Y si la dura no está bien pegada al hueso, ¿hacia dónde se va a sangrar? Pues hacia aquí, entre la dura y el hueso. Esos son sangrados venosos, ¿sí? La mayoría de las veces son arteriales. La gran mayoría de las veces es la regla de los 9 en los hematomas epidurales. 90% de las veces están asociadas a fracturas, 90% son arteriales, 90% son supratentoriales, ¿sí? Se van a ver como lentes biconvexos, generalmente no van a cruzar las líneas de sutura. ¿Qué es eso? Que si tenemos un hematoma epidural, aquí se les va a quedar un poquito más claro. Este es subdural, ¿por qué? Porque está justo debajo de la convexidad de la sutura. Lo que mencionan es que los hematomas epidurales, como los senos están pegados a las suturas están bien pegadas a la dura, generalmente no disecan ahí. Si ven ustedes un hematoma que pasa suturas, muy probablemente es subdural, ¿sí? ¿Sí me entendieron eso? Yo no tanto, doctor. O sea, es porque, o sea, en la epidural, pues no hay como tal ruptura de la duramada. No. Aquí en las suturas, por ejemplo, en la
Voy a ponerte qué imagen podemos ver. Pues estas son las suturas, ¿no? A grandes rasgos, ¿sí? Sutura coronal, sutura sagital, y por acá está la asterion y la lambdoidea y bla, 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 ¿no? Como en estas partes la dura está mucho más adherida al hueso, generalmente los hematomas epidurales, como la dura está bien adherida aquí, no van a pasar de aquí. ¿Por qué? Porque la dura está bien adherida, ¿sí? Entonces, no, generalmente no pasan las suturas. Si tengo un coágulo o un coágulo que está formando aquí, y aquí está bien pegada la dura, ¿dónde va a disecar? Pues para acá y hacia atrás, y hacia acá no tanto. No es como tal una regla, pero es algo común, ¿sí? Que no pasen o que no disequen la dura a través de las suturas. No sé si ya me di a entender un poquito más. Sí, ahora sí, doctor. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno. Ah, generalmente, pues dependiendo de dónde se localice el hematoma, pues es la clínica que va a desencadenar. Pues si está sobre el área motora, pues hemiparesia, ¿no? Si está en el área motora del lado derecho, pues hemiparesia izquierda. Si está en el área del lenguaje, en el lado izquierdo, pues va a dar afasia, ¿no? Dependiendo de dónde esté, pues es la clínica. Y acuérdense que existe un periodo de lucidez previo al deterioro neurológico. Entonces tenemos a nuestro paciente que se golpeó, de cuenta, me pegué yo a las 12 del día y voy al médico, me veo un poquito somnoliento, me pide una tomografía y de la nada ya me siento bien, ¿no? Le digo, no, ya estoy súper bien, estoy súper bien, ya me quiero ir a mi casa. Y el doctor que me iba a hacer la tomografía me dice, órale, pues vete a tu casa. Y pum, me muero en el trayecto, ¿no? ¿Por qué? Porque estos hematomas llegan a acusar con un periodo de lucidez en el cual el paciente despierta, está mucho más activo y de la nada pues presenta deterioro neurológico, ¿sí? Como tal, pues esto es una urgencia quirúrgica, la gran mayoría de las veces. ¿Cuál es el criterio que ustedes deben de establecer? A grandes rasgos, pero pues eso déjenselo al especialista. Si ustedes ven un hematoma con un grosor de más de 10 milímetros o que tenga un Glasgow de menos de 13 puntos, ese paciente necesita una cirugía urgente, ¿sí? Entonces, espesor más de 10 milímetros, a grandes rasgos, o Glasgow menos de 13, doctor, hay que enviar a este paciente a neurocirugía o hay que hablarle rápido a neurocirugía, ¿sí? Y aquí vemos pues la cirugía de un... Vemos... Denme un segundo. Vemos aquí, pues, la cirugía de un paciente con un hematoma epidural. Aquí lo que está haciendo, pues, el doctor, pues, es marcar su incisión. Esto se conoce como una incisión en la herradura. Y prácticamente, pues, más o menos por aquí está la sutura frontal. Está el hueso frontal, aquí está el parietal, por acá está el temporal, acá atrás el occipital, ¿no? Entonces va a ser una cranectomía fronto, parieto, temporal. Está haciendo el marcaje de la incisión. La antisepsia de la región y lo que está haciendo pues es infiltrar lidocaína con epinefrina. ¿Por qué hacemos eso? Porque la piel sangra un buen, entonces ahí lo que infiltramos pues es la epinefrina, ¿sí? Entonces, miren cómo sangra así la madre. Y sangre arterial, ¿no? Para acabarlo. Entonces, debemos de infiltrar para que no haya tanto sangrado. Lo que está haciendo ahí pues es despegar la piel, aquí está el pericráneo, está despegando pues el colgajo cutáneo, dejando aquí abajo pues el pericráneo y posteriormente pues va a levantar el pericráneo y abajo pues está el cráneo, ¿sí? Por acá anda pues el músculo temporal, también va a disecar y ahí ya disecó pues quitó el pericráneo, por acá anda el músculo temporal, ya hizo un trépano y con esto que se llama corte lateral, que es una sierra, pues está quitando ya el hueso, ¿sí? Y está echando agüita a su ayudante. Si algún día quieren ir a cirugía, pues son bienvenidos y es lo que van a hacer, ¿no? Echar agüita. No es mucho, pero pues por algo se empieza, ¿no?
Pues ahí continúa echando agüita el ayudante hasta que quitan el hueso. Y pues me imagino que con esto les va a quedar mucho más claro dónde están los hematomas epidurales. Si levanta el hueso, ¿qué hay abajo del hueso? Pues la dura, ¿no? Pues en este caso no vamos a encontrar coágulo. Y levanta el huesito y coagulón, ¿no? Todo esto negro, pues es el coágulo. Esta ya es la dura. Ajá. Está encima de la dura, entonces está hueso, dura, epidural, ¿sí? Y la gran mayoría de las veces estos coágulos, estos sangrados son originados por un sangrado arterial, ¿sí? Ya todo eso es el cuajarón que está sacando. Y pues ya. ¿Sí? ¿Ya les quedó más claro dónde está el epidural? Sí, doc. Sí, doctor. ¿Dónde? Si fuera un hematoma subdural, y que tengan que hacer una incisión sobre la dura madre, esta después cómo la suturan o cómo la unen o la dejan pues normal, ¿verdad? Pues se sutura con una sutura, generalmente con Prolene 4 ceros. Pero ahorita vamos a ver una cirugía de un hematoma subdural para que la veas. Ah, ok, gracias. Bueno, ¿tienen alguna duda del epidural? Nada. Bueno, ahora vamos pues al subdural. En el subdural, pues vamos a diferenciar que existen diferentes, obviamente, ¿no? Vamos a ver que existen diferentes fases. Vamos a dividirlo en agudo, subagudo y crónico. ¿Sale? Dependiendo cómo se vea en la tomografía. ¿Sí? Agudo, cuando se ve totalmente hiperintenso. ¿Sí? ¿Qué es intenso? Pues blanco. Sangre fresca se ve blanca. Vean cómo se ve el epidural. La sangre. Pues, como esto, o sea, tiene 2 horas que se cayó el morrito, pues la sangre se va a ver blanca. ¿Sí? Vean el subdural agudo. La sangre se ve totalmente blanca. ¿Sí? Subdural agudo, sangre blanca. Vean aquí el dibujo, como la sangre, pues el coágulo, pues está totalmente reciente. ¿Sí? Y este es el que hay que tenerle especial cuidado. En el subagudo, ¿cómo se va a ver? Isodenso. Aquí casi ni se ve el coágulo. Necesitan ser muy observadores para que ustedes determinen que aquí está el cerebro. Ajá, y esto es coágulo, ¿sí? Entonces, isodenso subagudo. O sea, se ve una densidad similar a del cerebro, ¿sí? Aquí, pues prácticamente ni se ve el coágulo. Aquí está el coagulito, ¿sí? Y de los dos lados para acabarlo. Y el crónico se va a ver como líquido, se va a ver negro. Vean aquí el dibujo, pues ya es como y se ve negro porque se hace líquido. Si conocen el aceite de motor, se ve igualito. Es como si tuvieran aquí aceite dentro de la cabeza, ¿sí? Evidentemente, pues el tratamiento para cada uno de ellos, pues es diferente, ¿sí? Para el hematoma subdural agudo, igual hay criterios, ¿no? Pero a grandes rasgos, si mide más de 10 milímetros, de más de 10 milímetros de desplazamiento de línea media, deterioro neurológico, cirugía. Estos, para operarlos, yo creo que estos son más canijillos que los epidurales. Pero pues, a fin de cuentas, háblenle a neuros. Doctor, ¿Cómo es que se operan estos? en la imagen ¿Mande? pasada, ¿qué son las o bueno, las hiperintensidades que están ahí marcadas en la imagen de las 4, la de abajo, a la derecha? ¿Estos? Ahí, ajá, los dos puntitos que están señalados en la flecha de arriba a la izquierda. En esa imagen. En esta, En esa imagen, ajá, en la flecha de arriba a la izquierda. de arriba a la izquierda. ¿Estos? Ajá, esas. Pueden ser datos de un infarto asociado al trauma. Ajá. Generalmente los infartos en el FLAIR se ven hiperintensos, ¿sí? Y aquí en este caso, pues tiene un infarto cerebral y en acá está en el tapetum. Ajá. Y lo que está señalando acá, pues es el hematomita y pedorrino.
Ok, gracias. Sí, sí, de nada. ¿Cómo se tratan? Pues cuando son agudos, y tienen criterios de cirugía, los hematomas subdurales agudos se tratan por craneotomía, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues era un subagudo y lo que va a hacer el doctor, pues un trépano ampliado, prácticamente una mini craneotomía, ¿sí? Entonces aquí ya separó piel, ya abrió piel, ya hizo el trépano en el hueso y lo que está haciendo, pues es una craneotomía, ¿sí? Vean cómo va a levantar el huesito. Inmediatamente abajo del hueso está, pues la dura madre, ¿no? Ahí sigue haciendo su craneotomía, batallando ahí un poquito. Ahí está la dura, ¿sí? Inmediatamente lo que hacemos cuando ya tenemos la dura expuesta, pues es hacer hemostasia. Ahí está abriendo en cruz la dura madre e inmediatamente abajo, pues está el coágulo. Esto ya es un hematoma subdural crónico. Ya cuando se cronifican, pues hacen este tipo de membranas, como que la dura reacciona con el crónico, el subdural crónico, ¿sí? Ven cómo se hace en aceite de motor y se lava, con agüita, se drena todo el hematoma y pues nada más. No sé por qué. Le quería hacer otra pregunta. Dame Es que espérame, sí. espérame tantito, ahorita es que según yo tenía una de un hematoma subdural agudo. No sé por qué se puso esa. Vamos a seguir paso a paso. No, pues es otro crónico. Bueno. Ajá, dime, perdón. Sí, es que he visto varios videos así como de neurocirugías. ¿Y qué es esa película o para qué es la película que le ponen al cráneo? La que es como, Esta. como la lámina dorada. Ajá. ¿O para qué sirve? Dame un segundo, ¿eh? Esto. Ajá, sí, todo eso. Se llama Diovan. Diovan es como plástico, ¿ubicas cómo son los Tegader? ¿Los qué? Los Tegader, No. como un plástico estéril. Eh, Algo que tenemos los neurocirujanos es que tenemos psicosis de contaminación. Entonces somos extremadamente así, creo que somos los más obsesivos con la asepsia y la antisepsia a la hora de lavar. Por ejemplo, yo pues a los pacientes los lavo primero, pues les rasuro bien su cabecita, marco la incisión, la marco en piel y le lavo en un primer tiempo antes de hacer esto, le lavo con jabón. Después ya que marque piel, le pongo alcohol y ya que pues limpié toda la piel con alcohol, ahora sí le lavo con isodine, bastante extenso, después pongo una solución isodine alcoholizada, Duraprep, Cloraprep, o si no hay, pues yo la preparo ahí con alcohol e isodine y vuelvo a lavar, ¿sí? Doctor, Lo por que te ejemplo, va a ayudar para proteger es colocar ese tipo de cosas, que en este caso el Diovan es como un plástico que se adhiere o se pega a la piel para que mantenga estéril. Por ejemplo, lo podrías poner en toda la cabeza y el cuerpo para que mantengas estéril todo esto, ¿sí? Y no se te contamine. ¿Por qué? Porque pues, estás operando aquí y de la nada ya tienes el campo, ya se recorrió hasta el ojo, o ya se te descubrió aquí la oreja, o ya se te movió hasta acá, ya se expuso ahí la dona donde ponemos la cabeza. y esas se usan o más bien estaría recomendado en cualquier pues intervención de neurocirugía. ¿Cómo? Esa estaría indicada en cualquier intervención de cirugía, Pues de neurocirugía. yo Por creo ejemplo, que es que ahí no se la ponen, ¿verdad? no, yo creo que ya es decisión de cada quien. Yo si lo tengo, pues sí se lo pongo. Si no, realmente en el IMSS o en el general, pues es muy raro que lo use porque no hay, pero en la priva, pues sí lo usamos mucho más. Ah, sale. Gracias, doc.
¿Alguna otra pregunta? Oiga, doctor, y se le deja después de esa cirugía. ¿Cómo? Decía que si se le deja algún drenaje después de esa cirugía. Ah, sí. Después de que se drena eso, eh, le dejamos un drenaje. Pues en la medicina pública fabricamos nuestro propio drenaje con una sonda Nelaton y un guante. Por favor, cuando sean internos y vean que un paciente tiene un drenaje subdural, que lo operan de un hematoma subdural, no lleguen ustedes ni dejen que las enfermeras los manipulen. Si ustedes saben hacerlo y les enseñó el neuro o el neuro les dijo cómo hacerlo, hagan. Pues si no saben, no lo manipulen. ¿Por qué? Porque se infectan demasiado. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, y más si se encuentran un neuro muy mamón como yo. ¿Alguna otra pregunta? Doc, ¿cuánto tiempo se le tiene que dejar el drenaje puesto? Pues eso varía mucho. Generalmente lo que es como un consenso general, pues se lo puedes dejar de 3 a 5 días. Ya más de 5 días ya no, porque tiene mucho riesgo de infectarse. Ajá. Ya es consideración de cada quien. Yo generalmente lo que hago, los opero, por ejemplo, lo opero el lunes, el martes le hago una tomografía de control. Si todo está bien y ya no hay hematoma residual, le dejo 3 días el drenaje y el tercero se lo quito. ¿No? Como por el miércoles, jueves le quito el drenaje y nada más. Pero pues si todavía hay mucho hematoma residual, se los dejo 5 días, ya dependiendo de cada quien. Ah, ok, entonces se va guiando por la tomografía. Sí, 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 sí. Bueno, entonces subdural agudo se ve blanco y pues algo que no han preguntado, pues hasta cuándo consideramos agudo. Máximo 3 días, o sea, desde el primer segundo del golpe hasta 3 días. De 3 días a 2 semanas lo vamos a encontrar en fase isodensa, subagudo. Y más de 2 semanas lo vamos a encontrar ya en fase crónica, ¿sí? Pueden pasar meses hasta que dé clínica esto. Y como es más común en los viejitos, pues hay más atrofia, entonces no dan tantos síntomas al principio, ¿sí? Y pues vemos aquí una cirugía del doctor Hugo Santos Benítez, la verdad no sé quién sea, pero pues un video que está en YouTube. Y lo que va a hacer el doctor, pues es va a drenar un hematoma subdural bilateral, ¿sí? Entonces, aquí ya saltamos los pasos, ya hizo la craneotomía y ya abrió la dura. Vean aquí cómo está reflejada la dura. Esta es la dura que la abrió como en estrellita, la dura de un lado, la dura de un lado y la dura del otro lado. La ve como en triángulo, ¿sí? Igual acá, dura, dura y dura, ¿sí? Esta es la línea media, ¿sí? Esto es
Bueno, les comentaba que veríamos el video del doctor Benítez, Santos Benítez, en el cual pues ya tenía ahí reflejada la dura, ¿no? Ya abrió la dura y pues esta es la membrana del hematoma, ¿sí? Y ahorita lo que va a proceder el doctor pues es abrir la membrana, ¿no? Entonces, con el bisturí abre la membrana y que está abajo de la membrana es otra membrana. Ah, no, ya está el coágulo. Entonces pues vean cómo sale pues, sangre vieja, ¿ah? En aceite de motor, ¿sí? Dice acá la membrana, ahorita supongo que la va a quitar. Ahí está, ya la está quitando. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer eso porque pues, las membranas asociadas a un hematoma subdural crónico están muy vascularizadas demasiado. Entonces, si sangra y no se dan cuenta, pues ya cuando le hagan la tomografía de control, pues ya va a tener otra vez el coágulo ahí. Y si tenía uno crónico, pues ahora va a tener uno agudo. Entonces vean cómo tiene una membrana parietal que está pegada al huesito, a la dura, perdón, y una membrana visceral, ¿sí? Que está pegada al cerebro. Y ahí lo que hace pues es abrir la membrana visceral para permitir que haya una reexpansión del cerebro, ¿sí? Está abriendo la membranita y abajo de la membranita parietal, visceral, perdón, ya está ahí el cerebrino. Mete una tijerita, diseca, abre la membrana visceral, quita la membrana visceral también. Sigue quitando membrana visceral. Y bueno, ya. Ahí está el drenaje, ¿sale? Entonces, él lo que está utilizando, pues es un drenaje que se le llama tipo Blake. Drenaje tipo Blake, pues él sí está utilizando, seguramente, pues está en un buen hospital público o en el medio privado. El drenaje tipo Blake, pues es un drenaje especializado para hematomas subdurales, ¿sí? Una cosita solita, esa manguerita cuesta como pues, unos 7, 8 mil pesos. Pues, porque pobres, pues casi no lo usamos, ¿vale? Pero es el drenaje especializado, se coloca ahí en el espacio subdural y si hay algún hematoma residual, perdón, va a estar saliendo por ahí. ¿Ah? Y ahora pues se va al otro lado, prácticamente hace lo mismo, abre la membrana, drena el hematoma, retira membrana, lava y ahora lo que procede pues es a cerrar, ¿sí? Pues ese fue el hematoma subdural. ¿Dudas? No, doc. ¿No? Bueno. Ahora nos vamos a la hemorragia subaracnoidea. Otra, bueno, no tengo, de verdad no tengo nada en Doctor. contra. Los radiólogos, mande. El doctor le retiró el hematoma con 2 incisiones por la división que hay entre un hemisferio y otro. Sí, evidentemente pues tiene 2 hematomas, uno de cada lado. Uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. No se comunican como tal porque pues está la hoz. Aquí en medio está la hoz. Por eso tiene que entrar uno acá y el otro acá. Ok, sale. Pues, doctor. Sí, de nada.
Ah, sí. La hemorragia subaracnoidea, pues ya vimos el hematoma epidural, el subdural. ¿Dónde está el epidural? Aquí. ¿Dónde está el epidural? Entre la dura y el hueso. ¿Dónde está el subdural? Entre el cerebro y la dura madre, ¿sí? La hemorragia subaracnoidea es esta que ocurre entre los pliegues del cerebro, ¿sí? Como ven, pues un paciente puede tener un epidural, un subdural, hemorragia subaracnoidea y una contusión, que es las contusiones pues están dentro del cerebro, ¿sí? Entonces, la hemorragia subaracnoidea es esa que se mete en los pliegues del cerebro, vean aquí, paciente con un trauma craneal, hemorragia encima de las surcos del cerebro, que sería, a ver, Alondra ya le pregunté. Clarisa, ¿qué sería este hematoma? ¿Subdural? ¿Mande? ¿Subdural? ¿Por qué subdural, Clarisa? Pues está medio difícil, ¿eh? Pero Por la forma, ¿no, doctor? ¿de qué tiene forma, Clarisa? Bueno, porque el epidural tiene forma de lente, ¿no? El lente biconvexo, muy bien. Sí, lo más Ajá. probable es que sea subdural, porque recorre pues la convexidad, ¿no? Es un hematoma bastante chiquito, como para que un hematoma tan chiquito diseque tanta dura madre que está pegada al hueso, ¿no? Entonces lo más probable es que este sea un subdural. Tenemos hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Y aquí lo vemos mucho más claro, ¿sí? Esta pues es la cisura central. Esta es la circunvolución precentral, postcentral, ¿sí? Y aquí vemos pues el dibujito de una hemorragia subaracnoidea. Vean cómo pues está entre los pliegues del cerebro y puede estar prácticamente en cualquier surco o cisura. En este caso vemos hemorragia subaracnoidea en la cisura de Silvio, la ínsula, ¿sí? Temporal y frontal, ¿sale? Porque sí, ya me recordaba. Porque les había comentado eso. Cuando ustedes describan una hemorragia subaracnoidea de origen traumático, les comentaba que no tengo nada en contra de los radiólogos, pero francamente hay muchos errores en sus interpretaciones. La escala que usted debe de utilizar para describir una hemorragia subaracnoidea traumática es la escala de Green. Así como describen verde, green en inglés, verde, pero con E al final, green, ¿sí? Y existen varios grados. No tiene mucho caso que se la sepan, pero pues con que sepan que la hemorragia subaracnoidea traumática es con la escala de Green, ¿sí? Muchas veces ven las tomografías con la interpretación hemorragia subaracnoidea Fisher 3, Fisher 2. La escala de Fisher es para aneurismas nada más, para hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático. Y la de Fisher pues no va a asociarse en nada, pero en nada a lo que puede pasar por una hemorragia subaracnoidea de origen traumático. O sea, es muy diferente, ¿sí? Entonces nunca utilicen Fisher para describir hemorragias subaracnoideas por trauma. ¿Utilicen cuál? Green, ¿sí? Bueno. Dentro de los hematomas subdurales, como les había comentado, vamos a ver ahorita pues una mezcla de subdural y traumática, ¿sí? Pues es el segundo tipo de hemorragia extraxial más frecuente. Pues los primero van a ser pues, los subgaleales, después la subdural y en frecuencia pues el epidural. ¿Dónde se van a originar? El 95% de estos, de los subdurales, van a ser originados de forma supratentorial, al igual que los epidurales, ¿sí? Y van a ser producto de laceración de las venas puente, ¿sí? Entonces, ¿de dónde se originan los hematomas subdurales? De la laceración de las venas puente. Lo vamos a dividir en agudo, 1 a 3 días, se va a ver hiperdenso totalmente, subagudo, que va de 3 a 14 días, generalmente se va a ver isodenso, ¿sí? Y el crónico se va a ver hipodenso, que vaya más de 14 días, ¿sí?
Y de aquí se puede ver, pues se va a ver totalmente hipodentro y se va a ver, como les comenté, en aceite de motor, ¿sí? Y de la hemorragia subaracnoidea, generalmente es por rupturas de vasos ahí subpiales que van a originar la hemorragia y le vamos a utilizar con la escala de Green. Aquí está, así, escríbanla, guárdensela muy bien. Green, ¿sí? Es para escribir la hemorragia subaracnoidea traumática. Tiene diferentes grados, no tiene mucho caso que lo sepan, como breviario cultural. Green 1, cuando la hemorragia subaracnoidea es menos de 5 milímetros. Green 2, cuando es más de 5 milímetros. 3A, cuando es menos de 5 milímetros, pero con desviación de la línea media. Ajá. De menos de 5 milímetros. 3B, cuando es menos de 5 milímetros, pero con desviación de línea media más de 5 milímetros. 4A, cuando hay desviación de la línea media más de 5 milímetros. Cuando hay una hemorragia más de 5 milímetros con desviación de línea media menos de 5 milímetros. 4B, cuando la hemorragia es más de 5 milímetros con desviación de la línea media más de 5 milímetros. Por ende, pues es todas estas. La 4B, pues es la más severa de todas, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3A, 3B, 4A, 4B, ¿sí? Como les digo, no es necesario que se la aprendan, con que sepan que la escala de Green es para hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Y ahora vamos a las contusiones. Como les comenté, ya vimos por sitio de sangrado el hematoma subgaleal que está debajo de la gálea y entre el hueso y la gálea, epidural, hueso y dura, subdural, dura y cerebro, subaracnoidea de los pliegues o surcos aracnoideos y el hematoma parenquimatoso, la contusión que está dentro del cerebro como tal, ¿sí? Pues esos van a ser los más sintomáticos de todos. ¿Por qué? Porque pues van a dañarse ciertas áreas del cerebro. Si el hematoma está pues en el área del lenguaje, pues que va a dar alteraciones del lenguaje, aquí frontovasal, pues ¿qué va a dar? Pues un síndrome frontal, frontoorbitario, ¿sí? Con desinhibición, hipersexualidad, ajá, y alteraciones de la conducta, agresividad, irritabilidad, ¿sí? Pues estos son los sitios más frecuentes donde va a haber contusiones. ¿Dónde? Pues en donde está el contacto directo del cerebro con el hueso. ¿Por qué? Pues es como si agitaran el cerebro en el cráneo. ¿Dónde va a sangrar? Frontal bivasal, temporal bivasal, la convexidad o alrededor de la cisura de Silvia, ¿sí? Entonces, ¿dónde son los sitios más comunes supratentoriales de contusiones? Nuevamente, frontal bivasal, temporal basal, bilateral y alrededor de la cisura de Silvia, ¿sale? Aquí lo vemos con mucho más detenimiento. Contusiones frontales. Y aquí, pues, en un espécimen de un paciente con post-mortem, pues vemos aquí donde sangró, ¿no? Pues en el frontal basal, en el temporal basal, ¿sí? Grábenselo muy bien. Este es un paciente con contusión, hematoma parenquimatoso traumático. ¿Dónde está? Pues frontotemporal del lado izquierdo, ¿sí? Así es como se ve. Esta es la sangre y vean cómo se colecta dentro del cerebro. Y en el tallo cerebral, donde va a suceder más frecuentemente las contusiones, pues aquí, en el puente, en el tallo de la hipófisis, ¿sí? Principalmente, ¿sale? ¿Qué es lo que tenemos que saber de las contusiones cerebrales o los hematomas parenquimatosos? Son lesiones, las lesiones intraaxiales más comunes. Generalmente son lesiones por estallido o por agitación del cerebro. Se van a ver como sangrados dentro del cerebro, ¿sí? Y pues la clínica va a depender de dónde se localicen. Aquí vemos otro paciente que pues tiene un hematoma parenquimatoso. Ajá, veamos la tomografía. Vean cómo tiene pues un hematoma parenquimatoso frontal del lado izquierdo. Vean cómo tiene ahí pues un hematoma frontal del lado izquierdo, una fractura que involucra pues el seno frontal, parte de la órbita y el frontal está deprimida. Tiene también un hematoma
periorbitario, fractura de los huesos propios de la nariz y etmoidales, ¿sí? Aquí están los huesos propios de la nariz, ¿sí? Pues fue un golpe bastante fuerte, ¿sí? Está la cirugía, entonces pura tomografía, aquí está. Bueno, entonces ya nos saltamos a ahorita, el doctor pues ya lo que hizo pues fue la craneotomía, ¿sí? Y este ya es el cerebro, lo que está haciendo pues es aspirar el hematoma, ¿sí vieron? Déjenme regreso. Ahí lo que hizo, esta es la dura, abre un poquito la dura, este es cerebro, y lo que está haciendo toda esta jeringa pues es coágulo, ¿sí? Funcionó el lóbulo frontal para drenar el hematoma, todo esto es coágulo, ¿sí? Lo está aspirando como para que el cerebro baje un poco el edema y le permita abrir mucho mejor la dura y exponerlo, ¿sí? Entonces, abre la dura, esto es cerebro contundido, sigue abriendo la dura madre y hasta ahí el cerebrino, ¿sí? Drenó ahí un hematoma epidural que estaba debajo de la dura, está reconstruyendo la fractura, vean cómo puso ahí unas placas, ¿sí? Y vean cómo pues hizo la craneotomía, fijó la fractura y drenó el hematoma, ¿sí? ¿Dudas? No, doc. No, bueno, vamos al neumoencéfalo. ¿El neumoencéfalo qué es? Pues aire dentro de la cabeza, ¿no? Puede ser a pequeñas burbujas, cuando hay pues pequeñas burbujitas, como su nombre lo dice, o neumoencéfalo grande. ¿Cuál es el que debemos de tener en consideración? Pues el neumoencéfalo a tensión. Este es un neumoencéfalo a tensión. Este le llaman el signo del Monte Fuji, o el signo del Millennial Falcon. Si alguien es fan de Star Wars, pues van aquí a identificar la nave de Han Solo, o el Monte Fuji, que pues también es característico de cualquiera de los dos, ¿sí? Entonces, cuando vean este signo, esto pues tómenle consideración, porque este paciente necesita cirugía, se puede deteriorar, ¿sí? O sea, el neumoencéfalo, aire en el cerebro, neumoencéfalo tensión, signo del Monte Fuji. Bueno, ahora vamos a la lesión axonal difusa, como les había comentado previamente, esto es como una lesión por arrancamiento de axones, ¿sí? Como que el cerebro se elonga sobre sí mismo, y ¿cómo lo vamos a ver? Con microsangrados parenquimatosos, generalmente en la sustancia blanca, ¿sí? Aquí vemos el cuerpo calloso, vemos la sustancia blanca frontal, parte del centro semioval, y pues las hemorragias van a ser petequiales o puntiformes en la sustancia blanca. Y la mejor forma de verlas es con la resonancia magnética. Siempre que tengan un paciente con sospecha de lesión axonal difusa, pidan una resonancia magnética con fase ecogradiente. Esta es la fase ecogradiente. Y como se va a ver, pues es con zonas de microsangrado, estos negros son sangrados, en la sustancia blanca. Y pues ya en el estudio histopatológico lo que vemos es que hay una desorganización astrocítica, lesión de axones, ¿sí? Y zonas de fagocitosis. Doctor, Ajá. ¿puede haber neumocéfalo de origen infeccioso? Sí hay un empiema y es por anaerobios, sí puede haber neumoencéfalo porque pues, los anaerobios producen gas. Ok, gracias. Bueno, como les había comentado, cuáles son los signos que hay signos clínicos de fractura de base de cráneo, pues la torragia, la torrea, el signo de Bartle, como batalla en inglés, que es una equimosis retroauricular. Estos son signos de fractura de base de cráneo media, ¿sí? Fractura de base de cráneo anterior, como ya lo había dicho en la clase anterior, son los ojos de mapache, ¿sí? Bueno, todo paciente con trauma craneal moderado y grave, pues se le tiene que pedir tomografía, de eso no hay duda. Pero, ¿qué pasa cuando tienen ustedes un paciente con Glasgow de 15 puntos? ¿Cuándo pedir una tomografía? Para eso tenemos los criterios de Nueva Orleans.
apréndanselo muy bien. Cuando ustedes tengan un paciente en Glasgow de 15 puntos en su consulta y tuvo un trauma craneal, pues ustedes pueden sospechar que no hay ninguna alteración neurológica. Pero hay ciertas cosas que les deben de a ustedes hacer sospechar que puede estar pasando algo, ¿sí? O tiene un paciente con cefalea, vómito, y sobre todo esto, por favor, todo paciente más de 60 años, háganle una tomografía, ¿sí? Cuando hay antecedentes de abuso de alcohol, tiene amnesia o que hay algún signo de trauma por cervical o que hubo una crisis convulsiva, siempre pidan tomografía. No importa que el paciente esté en Glasgow de 15, asintomático y a gusto. Siempre pidan una tomografía, por favor. ¿Sale? Denme un segundo. Voy a contestar una llamada, ahorita regreso. Denme un segundo. Ya, perdón. Sí, entonces, ¿qué es lo que nos va a... sí, los criterios de Nueva Orleans para que ustedes soliciten tomografía y hay algo que se llama la regla canadiense de tomografía. Pacientes con traumatismo craneoencefálico leve, ¿dónde lo vamos a localizar? Glasgow de 13 a 15 puntos, que hayan tenido pérdida de la conciencia o que tengan datos de amnesia o confusión. Si el paciente después de 2 horas del trauma sigue con Glasgow de 13, 14, si ustedes están sospechando que hay alguna lesión, fractura hundida o algún tipo de fractura abierta, por ejemplo un martillazo, que son bien frecuentes, si ven que hay algún signo de fractura de base de cráneo, ojos de mapache, Barrel, otorrea, otorraquia, ese paciente muy probablemente pues pueda requerir de una cirugía. Si hay vómito o más de 60 años, igual, ¿sí? Tengan mucho cuidado con estos, ¿sí? Si el paciente tuvo un mecanismo de trauma de alto impacto, por ejemplo, atropellados, accidentes en coche o más aún, motocicletas o caídas más de 1 metro, tomografía, ¿sí? Siempre, 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 siempre tomografía, ¿sale? Entonces apréndanselo igual muy bien. ¿Cómo vamos a estadificar el grado de lesión en la tomografía? Para eso tenemos la clasificación de Marshall, igual. Aunque ustedes sepan que Marshall es para la clasificación de severidad de un trauma craneoencefálico en tomografía, más que suficiente. Esto ya nada más es para que ustedes sepan que existen, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a dividirlo? Lesiones difusas, cuando vamos a encontrar lesiones visibles en la tomografía, pero que no van a tener un efecto de masa, ¿sí? Y van a ser difusas, no van a ser localizados, ¿sí? Difusa tipo 1, difusa tipo 2, cuando ustedes van a localizar la lesión, que esté menos de 5 milímetros de desviación de la línea media,
o que tenga una lesión focal menos de 25 milímetros, o sea, un coagulito. ¿Sí? Difusa tipo 3, cuando ya va a haber algo de edema cerebral y con cisternas perimesencefálicas borradas. Insisto, esto nada más es breviario cultural, ¿sí? Con desviación de línea media o que esté más de 5 milímetros o con una lesión focal menos de 25 milímetros. Y la tipo 4, pues es la más severa de todas, ¿sí? Aquí ya va a haber edema cerebral, va a haber desviación de línea media o con una lesión focal de más de 25 milímetros, ¿sí? Estas son las lesiones difusas. Y las lesiones focales, puede ser una cuando ya están operadas y cuando no están operadas, le vamos a dividir cualquier lesión focal de más de 25 milímetros, o sea, coágulos de más de 25 mililitros, ¿sí? Porque es importante saberlo, vean, una Marshall tipo 1, o sea, lesiones que son muy pequeñitas, por ejemplo, una hemorragia subaracnoidea chiquitilla como esta, ajá, hemorragias muy chiquitas que son visibles, sí son visibles, pero no conlleva nada de edema, pues la localizamos en una Marshall tipo 1, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque tiene un buen pronóstico para la vida y riesgo de secuelas, poco, ¿sí? Una Marshall tipo 2, generalmente tiene un riesgo de hipertensión intracraneal hasta de 30%, o sea, 1 de 3 con un Marshall tipo 2, o sea, encontrando lesión con desviación de la línea media, pues esto se puede traducir a que hay un riesgo de edema cerebral elevado. Y a la tipo 3, pues ya ni se diga, ¿no? Ya hay edema cerebral porque ya están borradas las cisternas. Y la tipo 4, pues es prácticamente ya un edema cerebral severo y con el riesgo de mortalidad hasta de 100%. ¿Sí? Entonces tengan en consideración eso. Por eso es importante estadificar a los pacientes el grado de severidad en la tomografía, porque es la que también nos va a predecir cuáles van a ir hacia bien o hacia mal, no solamente el Glasgow, ¿sí? Y pues yo creo que pues ya no falta mucho. Yo creo que esto ya lo dejamos para la siguiente clase, ¿sí? Entonces, hasta aquí pues viene el examen, hasta Marshall. Prácticamente en la siguiente clase vamos a ver qué es lo que vamos a hacer para tratar los pacientes con trauma craneoencefálico, los algoritmos de tratamiento, los datos de alarma, pues cirugía, pues ya les explico un buen de cirugías, qué es lo que hay que vigilar en la terapia intensiva y el pronóstico y las secuelas, ¿no? Ah, y les puse ejemplos de cómo les preguntan en el examen de residencias, ¿sí? Que vean que es un examen, un tema muy preguntado en sus exámenes de residencia, ¿sí? Bueno, pues ya en la siguiente clase vemos esto. Evidentemente en el examen ya no va a venir nada de esto hasta Marshall. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? Sí. Ah, sí. A ver, antes de que se me olvide, déjame convertirlas a PDF y se las mando. Ahorita se las mando por WhatsApp a Martín y a Frida. Doctor, yo tengo una duda. Sí, doctora, diga. No. ¿Cuánto tiempo después, más bien, sí, cuánto le tenemos que dar seguimiento a un paciente? O sea, después de que operaron al paciente. ¿Cómo después de que lo operaron? O sea, ¿o ya no se le da seguimiento para ver que ya no le pase nada? No, pues sí, doctora, ¿cómo no? O sea, pero ¿cuánto tiempo ves? Pues dependiendo de las secuelas, no es lo mismo pues que tú ves a un paciente con un hematoma subdural, un viejito que lo operas, le drenas el hematoma y mejora al siguiente día, le haces su tomografía de control y ya no tiene residual. Generalmente pues le quitas los puntos, lo ves al siguiente mes y ya está como si nada, más que suficiente. A un paciente que tiene una herida por arma de fuego, que tiene con muchas secuelas, yo creo que el seguimiento depende mucho de cómo está el paciente. No te puedo decir un mes y ya alta ALB, ¿no? Depende mucho qué tan secuelado está el paciente y qué puedes hacer todavía por él. Gracias, doctor. Doc, ¿para cuándo quedaría entonces el examen?
Para el martes regresando de vacaciones. Ok, gracias. Que sería martes. ¿Martes qué? Bueno, el martes regresando de vacaciones. ¿Cuántos se van? ¿2 semanas? Sí, doctor. Sí, doc. Bueno, entonces, Martes regresan el 26, ¿no? 26 de abril. Martes Martes 26 de abril es el examen. Segundo parcial. Vale, es doc. Pues cuídense, estudien mucho. Sin Doctor. faleas, sin problema. Perdón, ¿me puede dar un segundo cuando termine la clase, por favor? Sí, doctora. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? No, doctor. Bueno, pues cuídense, que pasen bonitas vacaciones, disfrútenlas. Y si pueden, estudien. Nos vemos. Bye. Gracias, Doc. Igualmente. Gracias, doctor. Gracias, Nos doc. vemos. Hasta luego, Gracias. doc.